Bueno, hemos preparado algunas preguntas que voy a estar preguntándoles y vamos a empezar contigo, Paquito. Bueno, van a estar conmigo el pastor, el mero de la iglesia, los pastor Oscar Montesinos, Paco Martínez y Raúl Smith, que van a estar ayudándonos a contestar algunas preguntas que ya han sido preparadas. ¿Estamos listos para anotar? Muy bien. Dice Paco, ¿cómo puedo vencer las adicciones? Bien, bueno, buenas tardes. Es una pregunta muy importante y te quiero empezar por un versículo que es Primera de Corintios 10:13, Primera de Corintios 10:13, y dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dará, que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Qué va a dar, hermanos? La salida, para que puedas soportar. O sea, vamos a fundarlo a la luz de la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es que sí hay una salida para las adicciones. Sí hay una salida para la esclavitud, porque es un problema de estar esclavizado. Entonces, lo primero, a manera de receta, que tú tienes que hacer es, primero, poner al Señor Jesucristo como tu único y verdadero Señor y Salvador. ¿Por qué nos mantenemos esclavizados en algo, en una adicción o en un afán? Porque nuestro corazón se lo decidimos entregar, ya sea a una persona o a esa actividad, o en ese caso, ese vicio. Es importante aclarar esto y que tú reconozcas que tu corazón no le pertenece enteramente al Señor. Primero, en ese sentido, tienes que valorar, poner en más alto grado el nombre del Señor Jesucristo, más que la adicción o más que la esclavitud o cualquier tipo de adicción que tú tengas. Eso es de cajón. Si no existe eso, mi querido hermano, no vas a poder salir humanamente de esto. El único que te va a poder ayudar para salir adelante es nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está la suficiente salvación y sanidad para tu vida. Entonces, eso es básico, es fundamental. Siguiente, obviamente te tienes que arrepentir y tienes que creer que hay perdón en el pecado que tú has llevado. En Jesucristo hay perdón para todos nuestros pecados. Aceptas que tienes ese problema. Y algo muy importante, si tienes un amigo que no está en el problema de las adicciones, o conoces a algún líder de la iglesia que te puede llevar a que tú camines en santidad, te sugiero que te sometas bajo autoridad. ¿Qué es esto? Que le puedas rendir cuentas a esta persona de tu vida. Que tú puedas decirle, ¿sabes qué? Si estás pasando por una tentación de cualquier tipo, que levantes el teléfono y le eches un grito. Échale un grito y te va a ayudar. Obviamente esta persona tiene que ser alguien que no tiene ese problema, ¿no? Porque si le hablas a alguien que está pasando por el mismo problema, muy posiblemente los dos van a caer. ¿Sale? Entonces, evita, siguiente recomendación, evita juntarte con personas que tienen ese mismo problema. Aléjate de eso, aléjate del círculo del que te está haciendo caer. Si es drogadicción, ya no vayas a los lugares que frecuentas. Si es alcoholismo, no te juntes con las personas que frecuentabas antes. Eso es fundamental. ¿Por qué? La relación con las personas te va a hacer caer, porque es una tentación, eso es indiscutible. Punto siguiente, mantente ocupado. Mantente ocupado. No te quedes solo en casa. No te quedes pensando. ¿Por qué? Porque la carne lo que quiere es eso. Y si tú le das pie a la carne, muy seguramente vas a caer en lo mismo. Entonces, volviendo al versículo de 1 Corintios, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no puedas resistir. ¿Qué te quiero decir con esto? Hermano, sí se puede. Si tú pones al Señor Jesucristo como tu único Señor y tu único Salvador, estás bajo autoridad y haces cosas para evitar no estar en esa tentación, tarde que temprano vas a dejar
es adicción. Y ahorita le voy a ceder la palabra porque primero teníamos que contestar una pregunta y creo que al terminar de contestar esa pregunta vamos a sobreabundar en otros puntos de vista de cómo podemos vencer las tentaciones. Y Raúl, y tenía que ser el primero en contestar, pero Raúl nos va a explicar qué son las adicciones, porque una adicción no solamente son drogas o otras cosas, y ahorita nos los va a explicar. ¿Qué es una adicción? Bueno, quiero compartirte desde dos puntos de vista. La primera, de acuerdo a la ciencia médica, y la otra desde el punto de vista espiritual. Vamos a apurarnos porque hay poquito tiempo. Es importante saber que la raíz de la palabra adicción viene del latín adictus, con doble D, y significa, en la antigüedad, cuando una persona tenía una deuda y no podía pagarla, pues ¿cómo la pagaba? Lo tomaban a él como esclavo. Entonces se hacía un adictus. De ahí viene que las adicciones son un sinónimo de ¿qué? Esclavitud, ¿verdad? Está muy claro, ya no podemos zafarnos de eso. Entendiendo eso, también tenemos que entender por otra parte que en nuestro cuerpo físico, cuando nos gusta hacer algo o hacemos algo que nos hace sentir bien, el cuerpo produce algo que se llama dopamina. Ya hemos escuchado, y si aquí hay médicos lo sabrán, ¿verdad? Es una sustancia que nos hace sentir bien, como cuando hacemos ejercicio, ¿no? Y sentimos muy bien, o tenemos un placer que hemos estado buscando, nos sentimos muy bien. Eso es lo que se genera. Entendiendo el término y entendiendo lo que nuestro cuerpo produce, la raíz de la enfermedad de la adicción es una enfermedad que ataca nuestro cerebro de forma recurrente. O sea, no es una enfermedad de la mano, no es una enfermedad del corazón. En principio es una enfermedad que ataca nuestro cerebro de forma tal que, como nuestro cerebro está enfermo, busca aliviarse de forma enfermiza a través del consumo de sustancias o ejerciendo ciertas actitudes conductuales. Como decía Oscar, pensamos que la adicción es algo que me fumo, que me tomo, el alcohol, la droga. No, pero hay adicciones conductuales. Por ejemplo, la adicción al sexo, la adicción a la masturbación, la adicción al celular, nomofobia. Entonces hay muchas adicciones que son más allá de tomar cosas. ¿Vamos bien? ¿Qué más? Esta adicción genera una dependencia de la que no te puedes zafar muy difícilmente en tu carne, y que es progresiva, como muchas enfermedades, ¿no? Ojalá parara lo que hacemos, pero va a ir aumentando hasta que te enferme de muerte, porque hay muchos casos que tristemente terminan en la muerte física. Entonces es progresiva y mortal. Abusado, hermano. ¿Qué más? Bueno, propicia dependencia. ¿Por qué propicia dependencia? ¿Verdad? ¿Por qué no me puedo zafar de la adicción? Hay un círculo en nuestro cuerpo que se llama el circuito de motivación, recompensa, memoria, que es modificado. Si yo tengo problemas, busco que se alivien mis problemas. Si no lo logro, entonces busco o me fumo algo. ¿Para qué? Para que lo alivie. Entonces mi nuevo patrón en mi mente, ¿verdad?, es que yo tengo una necesidad, lo alivio haciendo o tomando, y ese circuito se modifica. Entonces esa es la dependencia que se crea en nuestro cerebro, ¿verdad? Quiere decir que nuestro cuerpo busca satisfacer las necesidades no resueltas, no satisfechas, a través de cosas o de conductas. Como les decía, un adicto no controla su adicción. Vemos muchos casos, ¿verdad? Uno dice, oye, ya deja de fumar. Decimos los que no fumamos, ¿no? Ya deja de fumar, es bien fácil. Ya deja de hacer eso. Bueno, es bien fácil para nosotros, pero el que ya se metió ahí por esa modificación de patrones es una esclavitud, adictus, ¿verdad? Por eso se llama así. Y si no satisface de la manera en que lo está haciendo, uno dice, se lo voy a esconder, lo voy a amarrar. Hay hospitales, ¿verdad? En los hospitales psiquiátricos eso hacen. El problema es que si no es tratado, solamente se lo quitas o lo deja de hacer, la persona se pone ansiosa, lo va a buscar con mucho más ahínco, ¿verdad? A grandes rasgos eso es lo que dice la ciencia. Muy rapidito, espiritualmente yo estoy convencido, hermanos, porque hemos visto casos. Eso es lo que explica la ciencia. En el espíritu, la adicción es una esclavitud y es un arma que Satanás ocupa para esclavizar, entristecer y
dominar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, y el feliz de usar esa arma. Feliz de perder la vida de tu ser querido. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para esa persona se pierde. ¿Sí ves? O sea, Satanás nos fastidia a tal grado para que el plan de Dios sobre tu vida no se cumpla. Entonces Satanás y sus ángeles están felices con las adicciones. Es todo. Y aquí, junto con la respuesta de Paco, que creo fue muy buena, de cómo yo puedo aliviar, creo que son conductas muy prácticas, pero aquí llegaríamos a otra pregunta que es también en cuestión de alivio. Las adicciones es una enfermedad, como decía Smith, o también es algo espiritual. Las adicciones son espirituales, y aquí el pastor nos va a estar contestando. Hola, hola, ¿cómo están? Denle un fuerte aplauso a Dios. Los veo muy serios. Sé que están aprendiendo mucho, pero pues denle un mejor aplauso a Dios. Yo le ajusté a esta pregunta. ¿Las adicciones generan demonios? Está todavía más tremendo, ¿no? Las adicciones generan demonios, y va a ser un complemento de lo que está hablando Paco y de lo que está hablando Raúl. ¿Creyentes en esclavitud? ¿Hay creyentes en esclavitud? Sí hay creyentes en esclavitud. ¿Matrimonios en esclavitud? Sí hay matrimonios en esclavitud. ¿De acuerdo? Entonces, iniciemos con la raíz. La raíz de todo esto, ya habló Raúl espiritualmente. Me voy a meter a lo espiritual. Damoin o damonai, demonio, que significa damonai somai. Repite, damonai somai. Más fuerte, damonai somai. Entonces, significa estar poseído por un demonio, actuar bajo el control de un demonio. Por eso Raúl está hablando, oye, deja de fumar. No, es que está controlado. Entonces tenemos que entender que este problema es espiritual y no se quita solamente por el poder de Dios y siendo ministrados en el nombre del Señor. Entonces, damonai somai es demonio, estar poseído. Hay tres preguntas que hablan acerca precisamente de la esclavitud. Voy a hablar someramente de dos. Voy a hablar de dos. Hay gente que tiene puertas abiertas. Di, puertas abiertas. La iniquidad continua. Hay una iniquidad continua. El pecado continuo trae consecuencias fatales. Amén. Y número dos, voy a estar hablando de influencia continua. Influencia continua. Estaba diciendo Paco, el que está bebiendo, se está drogando con un amigo, tiene que dejar esos amigotes, tiene que cambiarse de lugar. Cuando hay hijos de padres, yo les digo, padres, tienen que cambiarse de esa colonia, de ese lugar, porque si no va a volver a caer. Hay que cambiarse de entorno. Entonces es una influencia continua. En Juan 8:31-36 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Que habían qué? Este es el secreto, creer en el Señor. Si vosotros permanecéis, tenemos que permanecer. Cuando la persona está permaneciendo en Cristo Jesús, es cuando Dios comienza a sanar espiritualmente a la persona. Al drogadicto es sanado, al adicto al sexo es sanado, al alcohólico es sanado, al golpeador es sanado, porque el Señor ya comenzó a trabajar. ¿Puedo escuchar un amén? Dale un fuerte aplauso si le quieres dar un fuerte aplauso al Señor. Si vosotros permanecéis en mi palabra, hay que leer la Biblia. Si la gente no lee la Biblia, por ejemplo, estuvimos ministrando hace un ratito, si las personas que ministramos no leen la Biblia, no están permaneciendo. Entonces, ese es el primer paso, primer paso. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Cuando la persona está ya siendo tratada, está conociendo la verdad. Y nos convertimos en linaje. Los judíos vivían en iniquidad continua. ¿En qué vivían?
iniquidad continua, continua, continua. Jesús asevera: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la clave que espiritualmente comienza a operar. Y cuando la persona está leyendo la Biblia, está aprendiendo a leer la Biblia, comienza a congregarse, comienza a discipular, comienza a alabarle al Señor, entonces el Señor comienza a actuar. ¿Quién puede decir amén? Jesús también asevera a los judíos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo único que los va a hacer libres, que nos hace libres, es la palabra de Dios, es la liberación, es la administración. En la siguiente pregunta voy a estar meditando acerca de ese punto. ¡Qué locura! Los que afirman los judíos: jamás hemos sido esclavos. Los judíos decían: no hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. No les seguí leyendo, pero eso es lo que dicen. Mentira. Alguien me puede decir: es que soy cristiano de casa. Mentira. Eres un esclavo. Si estás en esta hipótesis, estás en esta situación, tienes que reconocer. Y ya decía Paco, tienes que pedir ayuda, ayuda. Los judíos no reconocen su condición. Cristianos que no reconocen su condición. Cristianos que no reconocen su condición. ¿Alguien aquí conoce el Antiguo Testamento? No escuché. A lo largo del Antiguo Testamento, los judíos fueron esclavos de Babilonia. ¿Sí lo saben eso? De los egipcios, ¿sí lo saben? De los asirios, ¿sí lo saben? De los griegos, ¿sí lo saben? De los romanos, ¿sí lo saben? Y ellos decían descaradamente que no habían sido esclavos. Hay cristianos que no dicen que son esclavos, pero todavía fuman. Hay dicen que no son esclavos y todavía le imponen manos a su esposa. Hay cristianos que se las periquean. Hay cristianos que se alcoholizan. Hay cristianos que se masturban. ¿Ya no escuché amén? Entonces, esta es una de las situaciones perversas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que anotar. Y concluyo esta pregunta con Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Esto también trae consecuencias fatales de adicción. La reina seducía a los chavitos a fornicar. Era una perversa vieja loca. Y era judía. Entonces tenemos que cuidar mucho eso, mis hermanos. Los judíos fueron esclavos, sin embargo ellos aseveran que no eran esclavos. En Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, a la obediencia para justicia? Hay gente que es esclavo de la droga, del alcohol, del sexo, es esclavo y tiene que ser libre el esclavo. Ya decía Raúl, citaba la raíz: tenemos que ser libres, no les dé vergüenza. Es tiempo de enfrentar como iglesia los problemas para ser libres. ¿Quién dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Me emocioné. Es que le damos el micrófono al pastor y ya se pone a predicar. Pero me encantan. Saben, todas las tres respuestas se van uniendo. Paco nos decía algo que yo siempre he entendido: muchos de los pecados siempre van a ser tratados con cosas espirituales, pero también con cosas prácticas. Paco decía: no te juntes más con tu amigo el borracho. ¿Por qué? Porque si no te va a seducir a alcoholizarte.
Son cosas prácticas, no es nada espiritual, pero son cosas prácticas que te ayuden a vencer las adicciones. Pero también Raúl nos decía que es una enfermedad en la cual tenemos que estar siendo sanos espiritualmente, pero también debemos ser sanos en la mente. Y una de esos es algo que también Paco decía, debemos de someternos a algo. Y si es necesario hablar con un profesional, hay que hacerlo. ¿Estamos? Amén. Muy bien. Cuarta pregunta. Voy a hablar de esto. ¿Qué consecuencias traen las adicciones? Creo que Esa le la toca tengo yo. a Raúl. Sí, hay desde luego consecuencias otra vez en el ámbito de nuestra carne y hay consecuencias en el ámbito espiritual. Esa la dejo al final porque me gusta más, ¿verdad? Pero en la carne, la calidad de vida de las personas que tienen, lo hemos visto mucho en ministración. De veras que ahí se aprende mucho, hermanos, ¿eh? La calidad de vida de las personas con adicciones y sus familiares merma muchísimo. Y cada vez va peor, ¿verdad? Como decíamos, como ese es un vicio que crece y mata, enferma y mata, así es las relaciones y la gente que está alrededor de las personas con adicciones. Pero principalmente también otra consecuencia es que la persona que tiene una adicción es incapaz de controlar su conducta, sus reacciones, sus emociones. Lo sabemos, ¿verdad? Reaccionan, sobrereaccionan, se violentan y uno no entiende. Y ellos tampoco entienden. Pierde uno el dominio propio, el control sobre sus reacciones y emociones. También otra consecuencia es que tienen dificultad para dejar las sustancias o evitar las conductas que vimos hace un momento, ¿verdad? No pueden, hermanos, están incapacitados en la carne para dejar de consumir o de hacer, no lo pueden hacer. Otra cosa es que cada vez su necesidad de consumir o de realizar esa conducta pues crece, ¿verdad? Ojalá se detuviera ahí, pero no. Cada vez necesitan consumir más. De hecho, los que son adictos, por ejemplo, a la droga, empezaron con poquito o con el cigarro y cada vez crece más. En vez de disminuir, crece, cada vez necesitan más. Otra cosa, otra consecuencia de esas adicciones es que son incapaces de ver el problema que tienen, ¿verdad? O sea, no lo ven como alguien que está bloqueado con una venda en los ojos, simplemente no lo ven, no lo entienden. Y si alguien no entiende el problema, si yo no soy consciente del problema que tengo, pues mucho menos voy a trabajar o a permitir que me ayuden. Si yo no lo veo, si estoy bloqueado, no necesito ayuda y no necesito ayuda. Y a ver, alega la Lampayer, como dicen los jóvenes, no necesita ayuda. Otra consecuencia es sus emociones, ya lo comentamos también, ¿verdad? Sus emociones se cruzan y tienen sentimientos de profunda tristeza, de abandono, aunque no sea así, ¿verdad? De culpabilidad, de orgullo, de soberbia. Las emociones como que se maximizan para bien o para mal. Es importante que nosotros los papás, cierro con la parte de consecuencias de las adicciones, los papás tenemos muchos temas con nuestros hijos. No hay casa que esté libre de esto, pero a veces las papás no nos damos cuenta de lo que está pasando o no queremos darnos cuenta, y cuando nos damos cuenta no queremos atenderlo. ¿A poco no? A veces no queremos verlo, pero cuando ya lo vimos no queremos involucrarnos porque cuesta trabajo, cuesta tiempo y a veces no sabemos cómo. Pero este problema no se puede postergar, ¿eh? El tema de las adicciones es un problema muy serio. Hay rehabilitación espiritual. La consecuencia espiritual de las adicciones es eso que comentamos. Persona que sufre de esto se vuelve esclavo del enemigo, de Satanás, y el plan de Dios para ti, para esa persona, se posterga o incluso se pierde. Qué triste, ¿verdad? Que no se cumple el plan de Dios en ti y que el Señor tenga que usar a otra persona por tu incapacidad para llevarlo a cabo, que tenga que escoger a alguien más. Entonces, tenemos que reconocer este problema. Tenemos con nuestro libre albedrío personas que están enfermas de esto. Ojalá no haya, hermanos, pero si tú estás enfermo de esto por una adicción, primero tienes que reconocer que tienes un problema y permitir que el Espíritu Santo trabaje en ti. Hay una lectura, hay muchas, hermano, pero a mí me gusta mucho una que es 1 Corintios 6:12 y dice: todo me está permitido. En Cristo, ¿a poco no?
todo me está permitido, pero no todo me es para bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Me da libertad Cristo de muchas cosas, porque en Él soy libre hasta que aparece algo que me esclaviza, ¿verdad? Y algo que debemos de entender, hay complicaciones que se le dan a la persona, como nos dijo Smith, pero hay tantas adicciones que no solamente afectan a una persona, sino afectan a las personas que los rodean, personas, matrimonios, familias, inclusive patrimonios. Para saciar esas adicciones se empiezan a ver afectados patrimonios. Entonces es algo que no solo afecta a la persona que está padeciendo esta enfermedad, sino también a su núcleo familiar. Y eso es algo que quiero dar esa pregunta de decir, ¿cuántos adictos hay aquí? ¿Puedes levantar tu mano? Pues no, nadie va a decir que no, o va a decir que sí. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos a un amigo, un primo, un vecino que puede ser adicto a algo? ¿Puedes levantar la mano? Sí, yo tengo amigos, conocidos, vecinos. Y esa pregunta es, ¿cómo yo, como hijo de Dios, puedo ayudar a una persona que es adicta? Sí. Paquito. En primera instancia, tienes que estar seguro de que en Cristo hay sanidad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? En esto, entonces, tú puedes ayudarlo. Tienes que asegurarte primero que tú seas también sano. Si no, vas a tener que llevarlo con un tercero de entrada. Si tú eres sano en esa área, entonces lo vas a poder ayudar. Lo primerito que recomiendo es que tú ores por él, para que el Espíritu Santo le redarguya en su corazón. Tiene que ser así. No puedes juzgarlo, no puedes decirle, hey, deja de fumar, como decían hace un ratito, hey, deja de alcoholizarte, deja de drogarte, deja de masturbarte. No puedes tirarle pedradas, eso no lo va a sacar del problema, todo lo contrario, lo va a hundir más. Lo que tú tienes que hacer es dejar que el poder del Espíritu Santo sane su corazón, lo mueva, lo sacuda y él venga a la sanidad en Cristo. Y tienes que saber esto. En Santiago 5, 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta pregunta, hermanos, esta es la pregunta, y nosotros tenemos que ser más bien la respuesta a esa pregunta. Nosotros estamos para ponernos por la vida de los que están a nuestro alrededor. Así como Cristo se puso por cada uno de nosotros, así también nosotros nos ponemos por la vida de los demás. Ponlo en las manos de Cristo y el Espíritu Santo va a hacer la obra. El Espíritu Santo va a estar tratando con él. El Espíritu Santo va a hacer que él vuelva en sí. Ahora, lo práctico lo tienes que llevar en tus hombros. Lo tienes que llevar en tus hombros. Comercial. Los sábados nos vemos aquí los varones, perdón, ¿puede? Sí, claro. Los sábados nos estamos viendo aquí los varones a las 7 de la noche. Vente, es presencial. También es por Zoom, pero es presencial. Hemos estado hablando durante ya 5 sesiones sobre la sexualidad en los varones. Sexualidad en los varones. Ya pasamos teoría, pasamos varias cosas. Vimos abuso sexual, vimos también adicciones sexuales, que es de lo que estamos hablando también aquí. Y mañana el pastor va a estar dando sexualidad en el matrimonio. Pregunta varones, pregunta mujeres. ¿A cuántas de las de aquí les interesa que su marido esté bien capacitado en el área sexual en el matrimonio? ¿Quién dice amén? Muy pocas mujeres. Bueno, entonces es importante. En ese sentido, tienes que cargarlo, tienes que llevarlo. Si tú no puedes hacer ciertas cosas,
por favor, tráelo con un tercero, tráelo con un profesional para que te ayude en esa área. Pero de que hay salida y hay sanidad para esa persona, sí la hay. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a sanar. Es todo. Y algo que debemos entender, algo que tocaba Paco, las adicciones no solamente son drogas, alcohol o cigarros. Hay hombres que están tan adictos a la masturbación que no desean tener relaciones sexuales con su esposa, porque se satisfacen más masturbándose que teniendo relaciones sexuales. Y es algo que debemos de llegar a atender, porque ya la adicción es tan fuerte que lo correcto en su área sexual no lo están haciendo bien. ¿Y qué es lo que pasa? Matrimonios se están destruyendo por esta adicción. Entonces debemos de entender que no solo son las adicciones o en las cuales yo me tomo alguna sustancia, sino también cuestiones como la pornografía. Tantos jóvenes que no pueden dejar de ver pornografía. Y eso es de que no sé, de verdad, he tenido casos de jóvenes que simplemente el ver a una mujer con una ropa apretada los lleva a ver por pornografía. No lo estoy diciendo de con poca ropa, no, con una ropa apretada. Y eso los orilla a ver pornografía. ¿Por qué? Porque están totalmente adictos y atrapados a esa área. Entonces, no solamente son drogas, alcohol, cigarro, sino también áreas sexuales, pero también dependencias emocionales. También yo soy adicto a esa persona. Personas que se han porque una persona los corta. Su adicción es dependencia emocional a esa persona. Y te puedo hablar de tantas cosas, pero algo que yo ya he entendido y he razonado: todas las cosas que estén ocupando el lugar de Dios me pueden llevar a ser dependiente o adicto a eso. Que no sea correcto. Todo lo que quiera ocupar el lugar de Dios, ya sea el alcohol, malas relaciones, aún el chisme, el celular, ¿sabes? El Facebook, los jueguitos o lo que sea. Y los jóvenes ahora, he oído tantas cosas de la mamá. Ay, pastor, se la pasa jugando el videojuego. Rómpeselo. El celular también. ¿Cuántas mamás dicen amén? De verdad, hay tantos jóvenes que se pueden desvelar no voy a decir nombres, pero hasta las 6 de la mañana jugando un Xbox. Está tomando el lugar de Dios, porque ni siquiera leen un versículo al día, pero sí se echan 5, 8 horas jugando un videojuego. Ya es una adicción. Pastor, poquito. Ya me dejan pasamos. Poquito tiempo. Bueno, miren, la pregunta es: si fumo peco, ¿la masturbación es una adicción? Miren, yo cuando recibí a Cristo, en casa, lo estoy diciendo, no me da vergüenza, en casa al momento de desayunar, de comer o de cenar, nos sentábamos todos alrededor, 6 varones, 2 mujeres, y mi padre, y todos puras mentadas de madre. De 10 palabras, 9 eran groserías, una buena. Y nadie me prohibió cuando recibí a Cristo decir groserías. Fue el Espíritu Santo. Yo ya di la enseñanza previa. Entonces, lo que se trata no es condenar al que se droga, no es condenar al que se alcoholiza, no es condenar a la persona, sino que hay que enseñarle a la luz de la palabra. Y para eso, enséñale quiénes somos. Dedito. Ahora baja tu dedo a tu cabeza. Dile: yo soy templo del Espíritu Santo, y todo lo que atente contra mi cuerpo es pecado. Puede ser adicción, porque daña mi cuerpo y ofende a mi Dios. ¿Quién puede decir amén? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atacar el problema que está en el cuerpo, en el alma. Entonces, me gustó el texto que citó Raúl, 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, todo es lícito. Si tú me dices, ¿me puedo tomar una cerveza? Todas las cosas me son, ¿qué? Lícitas, mas no todas me conviene. Día. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hablaban de tiempo del Xbox. No es malo el Xbox. El problema está que se piquen tanto tiempo en el Xbox. ¿De acuerdo? No es malo una, es que se sigan chupando. Entonces comienza una distorsión en el cuerpo, en el alma. Y ve lo que dice la Biblia. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Voy a hablar acerca de esto rápido. Cuerpo de Cristo. Juan, anota los textos. Te va a emocionar porque eso es lo que se ataca en la liberación. Juan 2:19 y el 21. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de tu cuerpo es templo de Cristo, templo del Espíritu Santo, templo de Dios. ¿Quién dice amén? Y si tú fumas, le echas basurero a tu cuerpo. Si te las periqueas, le echas basurero a tu cuerpo. Entonces estamos hablando del templo. Número 2, cuerpo del creyente. En 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Vean qué tremendo. Cuando uno no es sanado, está uno haciendo del cuerpo, voy a utilizar esta palabra que se utiliza mucho en mi pueblo, es un chiquero. Un chiquero, ¿saben cuál es el chiquero? Donde están los marranos, ahí está la popó, apesta. Te metes y sales apestoso y apestas a donde quiera que vayas por los siglos de los siglos, amén. Bueno, así está el templo. ¿De acuerdo? 3, verdadera iglesia. ¿Cuál es esa verdadera iglesia? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios? ¿Somos qué? Templo de Cristo, templo del Espíritu Santo, hoy templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si mora en vosotros el Espíritu Santo y te emborrachas y te popoteas y te orinas, hasta la niña dijo: ¡ah! Está hablando espiritualmente. El versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, escúchalo bien, es una cachetada para ti y para mí. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién puede decir amén? Es por eso que ese pecado daña el cuerpo. Y si daña el cuerpo, ¿cómo quieres recibir bendiciones si es un basurero tu cuerpo? Hablaban de adicciones, la adicción a la comida también. Somos morada del Espíritu Santo. Efesios 2:21-22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Vamos creciendo, es un templo ¿qué? Santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso yo te digo que no critiques, no carroñes a las personas que tienen ese problema. Hay que ayudarlos, y tú ahora ya sabes que su problema lo tienen ¿a dónde? En el cuerpo, que es templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y culmino con somos morada de Cristo. Dile: yo soy morada de Cristo. Yo no soy basurero. Imagínate, me comentaban la historia, tú que me estás viendo, me comentaban la historia de una persona que no era cristiano, estaba casado con una mujer cristiana, evangélica, y él no cristiano. Vamos a la iglesia, y no, yo no voy, y así por los siglos de los siglos. Y ni sabes, un día
vino a la iglesia, terminó el culto más temprano que nunca, y él en la puerta de la entrada de su casa estaba la computadora, y ni saben qué estaba en la computadora, pornografía, y él estaba así todo torcido. Imagínense, se estaba masturbando. Vean las consecuencias. La mamá le dijo: hijos, 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 y se subieron a la planta alta de la casa. Esto es lo que genera. Somos templos del Espíritu Santo, no podemos dañar nuestro templo. Amén. Y concluyo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, diga arraigados, y cimentados, arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Vamos a ser plenamente ¿qué? Capaces. No me oyen decir una leperada. Bueno, sería el colmo, pero no me oyen. Yo he visto cristianos que dicen groserías, pero yo, viniendo de ese tipo de familia, yo añales tengo que no digo una grosería, y que la cuna era las groserías, ¿sí? Entonces podemos ser sanados. ¿Quién puede decir amén? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. ¿Vamos a hacer qué? Capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ya no le vamos a dar la palabra al pastor, pero bueno, en un minuto, Paco, conclusión. Los que están pasando por una adicción, tienes que saber esto: tú eres un hijo de Dios. Si tú eres cristiano, recibiste a Cristo y eres hijo de Dios, si tú estás pecando en esta área, no significa que tú ya no lo seas. No, eso es una mentira que el diablo quiere ponerte en tu cabeza, pero tú te tienes que levantar. ¿Por qué? Porque quien te dio la salvación no fuiste tú. No fueron tus obras, no fue que te comportaras bien que tú fuiste salvado. Quien te salvó, quien ahora te dio un lugar en el cielo, es el Señor Jesucristo. Tú no has perdido la salvación. Y ahora, por cuanto Cristo está contigo, entonces tienes toda la posibilidad de salir adelante y ser libre. Amén. Raúl. Yo recomiendo, siempre hay síntomas y signos que debemos observar antes de que se desarrolle el vicio como tal. Creo que tenemos que estar muy pendientes y aplicar acciones preventivas. Es mejor prevenir que lamentar. Hay cosas y señales que debemos estar atentos antes que podamos ayudar a tiempo a través del poder del Espíritu de Dios, antes de que lleguemos a la lamentable situación de un vicio arraigado. Hay que estar muy atentos con las antenitas del Espíritu Santo bien levantadas. 3 palabras: vergüenza, pide ayuda y sigue adelante. Muy bien, y mi conclusión es ¿sabes? Aquí en la Mies hay muchos líderes que pueden ayudarte. Hay un equipo de liberación que está aquí, el pastor, y también está Smith, el pastor Juan. De verdad, hay un equipo de liberación que está aquí en casa para ayudarte en cuanto al área espiritual. Y podemos ayudarte y no estás solo. De verdad, creo que Dios nos ha equipado para traer libertad a las personas que están atadas. Entonces, y también es un comercial, así como Paco lo hizo. Yo voy a hacer un comercial. Hay un número de la Mies que puedes llamar y decir y pedir ayuda. Si tú necesitas ayuda, hay un teléfono en el cual puedes ayudar, y es 777-338-4808. Lo vuelvo a repetir: 777-338-4808. Perdón, 500, sí es cierto. Gracias, ayuda idónea. Ya tengo. Es 538-4808. Es, en lugar de 3, es 777-538-4808. Puedes comunicarte y ahí te van a referir ya sea administración o a consejería. No sé, en cuestiones matrimoniales nos está ayudando
Sergio, Marta, también Pedro, nos están ayudando en cuestiones para traer salvación. Hay un equipo en el cual podemos ayudarte a atender estas cosas que estás padeciendo. Vamos a orar y de verdad culminar. Señor, gracias por este día, gracias por este momento. Hoy oramos que tú redargullas a todas las personas que estén pasando por este tipo de problemas o adicciones. Hoy oramos, Señor, que son libres en el nombre de Jesús, que ese velo es quitado de sus ojos para poder recurrir a pedir ayuda, Señor, a someter su corazón a ti para traer libertad. Hoy oramos que tú fortalezcas a cada familia, a cada matrimonio que está padeciendo por las adicciones. Hoy oramos que tú estés tratando y fortaleciendo cada vida. Señor, hoy sabemos que estamos en un tiempo donde el estrés, donde la ansiedad, donde la depresión están queriendo gobernar, y hoy oramos que esos problemas no serán pie para las adicciones. Hoy oramos que tú estás obrando, que tú te estás moviendo y que tú harás tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos,